Ferro es todo. Pues estás en otro barrio, pero es mi barrio también. Sin Ferro es como me faltaría el oxígeno, que es el amor por Ferro. La verdad que a Ferro le agradezco. Ferro es mi vida. Ferro, todo. La más grande. Me gusta Ferro. ¿Cómo andan amigos y amigas verdolagas? Hoy vamos a charlar un poquito con Javier, el Colo, que nos va a contar un poquito de sus primeros años de vida y sus primeros años en el club. Así que, bienvenido, Colo. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un orgullo formar parte de estas historias verdolagas. Me siento parte de este club desde que nací, entonces también tengo mucho para contar y como te decía, es un orgullo estar acá. Si me preguntás cuáles son mis primeros recuerdos con Ferro. Exacto, esas cosas, esas sí, primeras imágenes. Sí, que no se olvidan, es jugar con mi hermano abajo de la tribuna, en los tablones, que yo pensaba que se iban a caer en algún momento. Parecía que se doblaban y no, y lo que se caían eran otras cosas, eran llaves, documentos, ante algún gol que se gritara. Y tenías que tener cuidado con la estructura, no golpearte la cabeza cuando estabas jugando ahí, con agacharte. los fierros, sí. Los fierros, y a veces estaba la puertita abierta que daba a lo que es hoy la auxiliar. Totalmente. Todas esas travesuras de chico, me acuerdo, mientras mi viejo miraba el partido en los tablones, a mí me gustaba más estar ahí abajo jugando, y quizás me perdí la mejor etapa futbolística de Ferro, porque yo soy nacido en 1979 y ponele que en esa época tendría 5 o 6 años, y me acuerdo toda esa época con un amor terrible, porque estaba mi hermano, porque un día estaba en la tribuna y le dicen a mi viejo, Tano, está tu hijo subido al alambrado. Antes el alambrado, para el que no se acuerda cómo eran los tablones, tenía como una parecita abajo que vos que te permitía treparte al alambrado, sí, y llegar a lo más alto. Sigue estando en la tribuna de construcción. Está en construcción. Y yo me acuerdo ver a mi hermano subido a lo más alto del alambrado y mi viejo dejarme a la mano de otra persona y correr a buscar. Mi viejo concentrado en el partido, se olvidó que tenía 2 hijos. Y bueno, esos son un poco mis recuerdos del principio. Y si me preguntás por jugadores o por partidos, yo me acuerdo mucho de un arquero que se llamaba... ¿De cuál? No sé si se llama o se llamaba Tursi. Yo quería ser como Tursi, era un arquero petizo, como yo. y yo soñaba cuando volvía a la escuela ser como Tursi, que todos lo cargaban porque era petizo, pero era un arquerazo. Mirá. Era un buen arquero. Y de esa época para acá pasaron un montón de cosas. Ese era tu ídolo de la infancia. Yo creo que sí, porque ese y Marchesini también. Bien. Porque en la pizzería de la esquina de mi casa, yo siempre viví por San Cristóbal, Congreso, Balvanera, toda esa zona. El pizzero de la esquina de mi casa me decía, acá se ve Marchesini. Mirá vos, ¿no? Cómo son las cosas, uno se va identificando. Marchesini en esa época era un crack, número 6, campeón con Timoteo. Después, bueno, toda la historia que lo lleva a ser familiar de Timoteo. Y a mí me decía Marchesini, un poco jodiendo a mi papá. Y se te inflaba el pecho. Y a mí era chico, yo no dimensionaba lo que a la postre sería Marchesini para Ferro o lo que sería esa época gloriosa para el verde. Esos son quizás mis recuerdos primarios del verdolaga, de ir a la cancha. Yo no iba al club, yo iba a la cancha a ver a Ferro y no curtía lo que es la vida social. Fuiste a ver a Ferro en la Libertadores, me contaste antes de... Yo tengo algún recuerdo de ver al Gallego González gritar algún gol, trepar al alambrado. Me acuerdo mucho del Gallego González, es un jugador que también recuerdo mucho, que quizás no está muy bien visto porque gritó un gol una vez con San Lorenzo, pero después pidió disculpas, medio que se reivindicó. Me parece un pibe que creció en Ferro también, el Gallego. Salió de las inferiores. Salió de las inferiores, desde chico, entonces a veces hay que saber perdonar también. Todos cometemos errores, entonces para mí el Gallego González también es un jugador importante, también jugó porque jugó en Vélez, pero bueno, cosas del fútbol. Me acuerdo que también me decían, che, Gallego González, ¿cómo anda? Y yo tenía 7 años, la verdad que yo decía sí, no dimensionaba lo que hoy estamos viviendo. Cuando uno compara los años, dice, che, éramos buenísimos, teníamos un equipazo, me nombraban jugadores todo el tiempo. Hoy no creo que mis amigos sepan 3 jugadores de Ferro del equipo titular. No te digo uno capaz sí, pero 3 no saben. Y en esa época sí, el pizzero de mi casa sabía quién era Marchesini, quién era Garré, quién era Márcico, entonces fui formando mi identidad. Y me comentabas eso, que en el barrio como que te identificaban por el club. Bueno,
En mi barrio, o en Congreso, San Cristóbal, no había muchos hinchas de Ferro. En mi escuela, el único hincha de Ferro era mi hermano y yo. Entonces yo siempre fui Javier, el de Ferro, o el Colo de Ferro. Che, ¿lo conoces a Javier? ¿Cuál Javier? El de Ferro. Ah, sí, el Colo, ¿cuál Colo? El de San Lorenzo, no, el de Ferro, ah, sí. Entonces como que eso me marcó una identidad que la llevo hoy tatuada. La sangre es verde. Sí, tatuada en la piel para siempre. Entonces yo siempre fui el Colo de Ferro, no fui otro Colorado, fui el Colorado de Ferro. Y me acuerdo, esas épocas para mí fueron muy, muy hermosas. Jugar a la pelota con un vaso de plástico de Coca-Cola roto, con otros 6 pibes que hoy no sé, quizás me los cruce y no los reconozca, en lo que era la explanada de la Popular, viste que había un espacio muy grande, y patear lo que sea, porque nadie tenía una pelota, era el vaso de Coca-Cola roto, y jugar a eso. Y esos recuerdos no me lo olvido. Vi jugar a Bocchini, vi jugar a Francescoli, vi jugar a grandes jugadores del otro lado y de este lado también, del lado verdolaga. Y eso no me lo olvido más. Todo en el Templo de Madera. Todo en ese templo, donde después, cuando fui un poco más grande, me escapaba de mi casa para entrar a los segundos tiempos. Porque eso es algo que se perdió en el fútbol, de dejarte entrar en el segundo tiempo. No sé por qué. En realidad sí sé por qué. Por la violencia. Me parece que la violencia hizo que el fútbol, la violencia y el negocio también, hizo que el fútbol cambiara un poco, ¿viste? Entonces yo me escapaba de mi casa y le decía a mi viejo, sí, no, voy a estudiar a la casa de tal, y me iba a ver Ferro Rosario Central, un martes a la tarde, y esperaba el segundo tiempo, y corrían las vallas, y yo entraba. Otro recuerdo que tengo de chico era que enfrente a lo que hoy es Puerta 6, o en realidad no Puerta 6, donde se entraba Popular, había un bar que se guardaban los trapos. Alguno de los veteranos seguro se va a acordar. Había un bar y me acuerdo que mi viejo una vez, no sé si 1 o 2 veces me hizo entrar a ese bar. Me acuerdo que era un pasillo largo al fondo, sé que ahí se guardaban los trapos y no sé más nada de ese lugar, pero me acuerdo de eso. Está bien que así sea. De ese lugar sobre la Avellaneda. Me parecía muy loco que haya un bar. Para el lado de Fragata, ¿no? Justo enfrente a lo que es la entrada Popular, había un bar. Ahí había un bar donde se guardaban los trapos. Creo que la hinchada de San Lorenzo nos robó los trapos de ahí. No sé bien cómo fue la historia, pero yo me acuerdo haber entrado a ese bar. Imagínate, no te voy a decir cuántos años tengo ahora, pero imagínate si tengo ese recuerdo es porque llevo a Ferro muy dentro mío. ¿Y qué otras cosas te acordás de tu infancia? Bueno, me acuerdo de escaparme para ver a Ferro, de probarme en Ferro para ser jugador y que Gamba me dijera, bueno, tenés que venir mañana a las 6 de la mañana, vamos a Pontevedra. Nunca fui. Claramente no fui. Qué porque Gamba sabía quién jugaba bien y quién no. Muchos amigos. A mí lo que me pasa actualmente es que a muchos amigos Ferro lo atravesó por algún lado. O vinieron a la colonia, o tienen un amigo, o vivieron el Ferro del 80, o hicieron alguna actividad en Ferro. Es un club que está muy arraigado a la ciudad de Buenos Aires, al medio de la ciudad, en el centro de la ciudad. Entonces por algún lado siempre te atravesó. Entonces hay un cariño muy especial. Entonces todo el mundo me dice, che, qué lástima Ferro. No, qué lástima no. Somos lo que somos por una decantación, por un montón de cosas que han sucedido. Y siempre estamos tratando de en algún momento volver. Yo creo que ese día viene llegando. Ojalá. Siempre guardo esa esperanza. Y bueno, de esa época me acuerdo ver a un club lleno, la tribuna llena, explotada, la platea explotada. Me contaba que tu papá iba a ver a Ferro de visitante. Mi viejo me acuerdo particularmente una noche, un Ferro Independiente, que mi viejo se fue, creo que era en Avellaneda, y yo escucharlo en un tocadisco, que tenía radio también, a Víctor Hugo, relatar un Ferro 4 Independiente 1, si la memoria no me falla. Yo en mi casa, mi vieja me decía, no, papá se fue a la cancha, y era verdad que yo no le creía, me había abandonado, y era verdad que se había ido a la cancha. Y me acuerdo que Ferro metía goles y lo gritábamos con mi vieja, y yo era chico, me fui a dormir, y me acuerdo haberlo visto al otro día, y ya después fue olvidarme, pero esa noche me quedó grabada, porque me acuerdo el tocadisco, Philips, todo, marca Philips, me acuerdo todo, y Víctor Hugo relatando, eso es muy importante, Víctor Hugo relatando ese partido. Creo que si alguno lo busca, tiene que estar ese partido. En algún lado tiene que estar. Y ganó Ferro ese día, estoy seguro. Que eso es lo importante. Sí, y mi viejo se fue solo, no me llevó. Pero porque los partidos visitantes, viste, en Avellaneda sobre todo eran medio jodidos. Y bueno, esos son los recuerdos. Creo que mi hermano era tan chico que ya estaba durmiendo.
Porque si fue en el 84 yo tendría 5 y él tendría 3. ¿Y te acordás de algún partido más que hayas seguido o algún otro jugador que te gustara de aquella época? Y quizás más de este lado, más de esta época, me acuerdo de Duré, me acuerdo de Pogani que atajaba. Prestando atención a los Bueno, arqueros. después Víctor López, Bustos, Jaqué, todos esos sí lo viví, pero ya de más grande, ya más de adolescente. Pero sí, yo siempre fui arquero. Yo atajé en un club de Pompeya, se llama Franja de Oro, Sí. que está ahí en Amancia Alcorta, yo atajé ahí. Y yo era de Ferros, todo el mundo sabía que yo era de Ferro. ¿Viste? Por eso te digo, lo de la identidad yo lo llevo desde que nací. Y jugabas ahí, siempre eras el arquero de Yo Ferro. era arquero y era petizo, por eso lo de Tursi. Yo siempre me comparo con Tursi porque era. Y atajaba bien. Yo era muy buen arquero, pero la altura, me mataba lo de la altura. Pero bueno, después, nada, la vida me llevó a ser jugador, o delantero, o mediocampista, pero siempre guardo ese amor por el arco. Bien. Por eso me gusta el Mono Burgos. Ahora me gusta Miño, me gusta Hafche también ahora, si querés llevarlo más adelante. Pero creo que los arqueros de Ferro marcaron una época. Varicio tiene el récord actual, no se lo pueden quebrar. Y cualquier amigo que me diga algo, yo le digo, maestro, respeto. Respeto. La última, Colo. ¿Qué Ferro para vos? Ferro es mi vida. Yo creo que Ferro es el motor de mis días. Creo que el triunfo más grande que tengo en mi vida es que mi familia sea todos de Ferro. El poder convencer a mi hijo de que se haga de Ferro y que venga, por ejemplo, a La Rioja a ver Ferro Boca conmigo, viajar 18 horas en un micro y llorar. ¿Cuántos años tiene? Mi hijo tiene 9 años, 10 va a cumplir. Le mandamos un saludo. Aguante Bruno. Aguante. Y que él sea de Ferro y nada más de Ferro y que banque a Ferro a morir, eso para mí es un triunfo y eso me lo gané. Eso me lo gané. Me lo gané a base de demostrarle mi amor y transformarlo, dejando de lado la violencia y el aguante y todo, ¿no? Lo que tiene que ver con el aguante. Le transmití otras cosas y él no hace otra cosa que hablar de Ferro y su ídolo en algún momento fue Brian Fernández, en otro momento fue otro jugador, no sé. Pero que él sea hincha únicamente de Ferro, para mí es un triunfo y eso no me lo quita nadie. Muchas gracias, Colo. De nada.